Hola amigas, bienvenidas a Clausuca. Estamos en la hora del cuento celebrando la Navidad. Para hoy tenemos el cuento de El Centinela. Estos días de Navidad, cada vez que uno habla con cualquier amigo y comenta sobre cómo ha sido barrido Cristo de la Navidad visible, por ejemplo, en los escaparates de los comercios no ves un nacimiento ni por equivocación, sino todo tipo de osos, osas, ositos, gnomos, ciervos y demás habitantes de los bosques. En la tele ya es prácticamente imposible oír un villancico. La gente te dice felices fiestas en lugar de feliz Navidad, porque les da como vergüenza quizás decirlo. El que escribe esta historia siempre terminaba pensando dos cosas. Una era el recuerdo de una vieja fábula y la otra un versículo del Evangelio de San Lucas, que es la frase más terrible que yo haya oído jamás. Vamos a escuchar la fábula de hoy. Érase Érase que se era un viejo pequeño pueblecito presidido por un castillo aún más viejo y estaban situados en la frontera de un país lejano al lado de un gran desierto. Tanto el pueblo como el castillo eran muy aburridos porque raramente pasaba alguien cerca de ellos. Alguna vez se detenían a pasar la noche extrañas caravanas o caminantes solitarios, pero en cuanto se alimentaban y descansaban volvían a irse, dejando a los habitantes del pueblecito y del castillo con su diario aburrimiento. Y así hasta que un día llegó un mensaje del rey de la nación informando que en la corte se habían recibido noticias acerca de que Dios en persona iba a venir a su país. Si bien aún no se sabía qué ciudades y zonas visitaría, pero era probable o al menos posible que pasara por su pueblecito. Por lo cual, por si acaso, el pueblo y el castillo debían prepararse para recibirle tal y como Dios se merecía. Esto trastornó el entusiasmo de las autoridades, que mandaron reparar las calles, limpiar las fachadas, construir arcos triunfales, llenar de colgadura los balcones y, sobre todo, nombraron a un centinela, al más noble habitante de la aldea. Este centinela tendría la obligación de irse a vivir a la torre más alta del castillo y desde allí avisorar constantemente el horizonte para dar lo antes posible la noticia de la llegada de Dios. El centinela recibió el encargo con orgullo. Jamás en su vida había hecho algo tan importante y se dispuso a permanecer firme en la torre con los ojos bien abiertos como platos. ¿Cómo será Dios?, se preguntaba a sí mismo. ¿Y cómo vendrá? Tal vez con un gran ejército, quizás con una corte de carros majestuosos. En este caso se decía a sí mismo, será fácil adivinar su llegada, aun cuando esté lejos. Y durante las 24 horas del día y de la noche no pensaba en otra cosa y permanecía en pie y con los ojos bien abiertos. Pero cuando hubieron pasado así algunos días y noches, el sueño comenzó a rendirle y pensó que tampoco pasaría nada si daba unas cabezaditas, ya que Dios vendría precedido por sones de trompetas que en todo caso le despertarían. Y pasaron no solo los días, sino también las semanas, y la gente del pequeño pueblo regresó a su vida de cada día y comenzó a olvidarse de la venida de Dios. Y hasta el propio centinela dormía ya tranquilo toda la noche entera, y él mismo se dedicaba a pensar en otras cosas, porque ya no era capaz de concentrarse solo en aquella espera. Y pasaron no solo las semanas, sino también los meses, e incluso los años, y ya nadie en el pueblo se acordaba de aquel anuncio para nada. Incluso un año de gran hambre, la población fue desfilando uno tras otro hacia tierras más prósperas, y se quedó solo el centinela, aún subido en su torre, esperando, aunque ya con una muy débil esperanza. Y pasaban ejércitos y caravanas que por unos momentos encendían sus sueños, pero ninguno era el ejército o la caravana del Dios anunciado. El centinela comenzó a pensar, ¿para qué va a venir Dios si este pueblo nunca tuvo interés alguno? Y ahora vacío, pues mucho menos. Y si viniera al país, ¿por qué iba a detenerse precisamente en este castillo tan insignificante? Pero como a él le habían dado esa orden y como esa orden le había levantado la esperanza, su decisión de permanecer era más fuerte que sus dudas. Hasta que un día se dio cuenta
de que con el paso de los días y los años se había vuelto viejo, y sus piernas se resistían a subir la escalera de la torre. Sintió que sus ojos se iban cerrando, que ya apenas veía, y que la muerte estaba acercándose, y no pudo evitar que de su garganta saliera una especie de grito. Me he pasado toda la vida esperando la visita de Dios, y me voy a morir sin verle. Y entonces, justamente en ese momento, oyó una voz muy tierna a sus espaldas, una voz que le decía, ¿pero es que no me conoces? Entonces el centinela, aunque no veía a nadie, estalló de alegría y dijo, ¡Oh, ya estás aquí! ¿Por qué me has hecho esperar tanto? ¿Y por dónde has venido que no te he visto? Y aún con mayor dulzura la voz le respondió, siempre he estado cerca de ti, a tu lado, más aún, dentro de ti. Has necesitado muchos años para darte cuenta, pero ahora ya lo sabes. Este es mi secreto. Yo estoy siempre con los que me esperan y solo los que me esperan pueden verme. Y entonces el alma del centinela se llenó de alegría y viejo y casi muerto como estaba, volvió a abrir los ojos y se quedó mirando amorosamente al horizonte. Esta es la fábula de la que te hablé al principio y el texto que San Lucas escribió en el capítulo 18 del 8 de su Evangelio y que tanto me ha hecho temblar al ver cómo hemos convertido estas fiestas en otras más. Es el otro pensamiento que nos ha convertido estas fiestas en otras fiestas comunes. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Porque podría suceder que cuando vuelva no haya nadie en la torre que le espere. Amigos, el centinela nos habla de la fe. Espero que esta Navidad esté llena de fe, que tu creencia sea fuerte y que tu esperanza sea aún más potente que antes. Espero que Jesús, cuando mire el rinconcito de tu hogar, allí con todos tus hijitos, con tus primos, con tus vecinos, con tus amigos, encuentre un buen puñado de fe, porque la fe es creer en lo que no vemos, esperar lo que no sabemos si realmente va a venir, pero en el fondo, cuando estamos conectados con Dios, sabemos que va a pasar. Tengo infinidad de cosas, anécdotas que explicarles referente a esto, pero en otros vídeos lo puedo hacer. Hoy simplemente te pido que te centres en ti y que tu fe crezca y que la aumentes y que compartas este video con otros que necesitan aumentar su fe. Nos vemos en el próximo cuento. Bye.